Ok, vamos a empezar la demostración número 60 de Tkinter. Muy bien. En esta oportunidad crearemos una aplicación que nos permite copiar texto desde un área de texto, desde esta sección a esta otra área de texto. Son dos secciones de texto desde donde podemos hacer lo siguiente. Tenemos aquí, como demostración, se han introducido 4 líneas de texto. La primera tiene el texto Python 3.9.1, Python versión 3.9.1. La siguiente línea tiene los caracteres alfabéticos desde A hasta J. La tercera línea, electroencefalografista. Es una palabra bastante extensa, tiene 23 caracteres. Y luego en la cuarta línea tenemos los números, los dígitos de 0 a 9. Ok, hay una sección en la interfaz gráfica, esta misma, en donde el usuario puede especificar desde cuál fila hasta cuál fila copiar. Aquí está indicando la fila origen, la fila destino. También puede especificar, bueno, aquí indiquemos que parta desde 0 para que coincida el resultado. Desde la columna 1, esa sería la primera, hasta la sexta. Entonces, en el resultado obtenemos Python, son 6 caracteres, vamos desde la primera fila hasta la última. Bien, aquí hay 6 caracteres e igualmente aquí. No se incluye la última fila porque esa es la cuarta y únicamente vamos hasta la tercera. Hasta la tercera fila. Básicamente esa será la aplicación que construyamos en esta demostración. Ok, entonces utilizaremos Tkinter, el módulo de Python que nos permite la creación de interfaces gráficas de usuario. Muy bien, procedamos. Vayamos hacia Visual Studio Code. Muy bien. Vayamos hacia el explorador de archivos, damos clic en estas dos hojas o también podríamos utilizar las teclas de atajo Control Shift E. Damos clic ahí encima y ahora en la carpeta parte 18 creamos un nuevo archivo. Llamemos a ese archivo demo60 copia texto.py, copia texto app.py. Así queda bien. De acuerdo, entonces como siempre empezamos con las importaciones. Aquí haremos una variación sobre el esquema de importación. Al módulo Tkinter le asignamos un alias tk y desde Tkinter, esta segunda importación consiste en recurrir al elemento, al submódulo ttk. Ok, también desde Tkinter importamos el módulo scroll text. Podemos dejar el alias st para abreviar. Listo. A continuación creamos una clase personalizada a la que llamaremos copia texto app. Vamos a heredar desde la clase tk. De acuerdo. Ahora definimos un inicializador, un método init, e invocamos en la implementación el inicializador de la clase padre, es decir, de la clase tk. Aquí pasamos como argumento, no hay que pasar ningún argumento, así está bien. Basta con hacer la invocación y ya queda todo listo. Invoquemos el método inicializar guy. Es un método de instancia de esta clase copia texto app. Escribimos aquí inicializar guy. Es un método de instancia. De acuerdo. Entonces, ¿qué será lo primero a agregar? Es la primera área de texto, ese componente de interfaz gráfica. Entonces aquí podemos decir cell.txa, text area, significan esas 3 letras, origen, así podríamos dejar como nombre adicional. Creamos un objeto de tipo scroll text, escribimos st.scrollText
Y el componente padre es esta misma ventana. Tendrá un ancho, digamos, de 50, un alto de 10 unidades podría ser. Así queda bien. Y podemos establecer una posición para esa área de texto, txa origen.grid. Vamos a ubicar ese componente en la columna 0, fila 0. Agregamos un padding en el eje X de 10 unidades, un padding en el eje Y también de 10 unidades. Podemos dejar hasta ese punto y por fuera de la clase copia texto app definimos una función que se llame main. Aquí creamos un objeto de tipo copia texto app e inicializamos la ejecución de la aplicación invocando el método mainLoop. Preguntamos si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando Python. Si es así, llamamos a la función main. Vale, podríamos lanzar la aplicación, ejecutamos. ¿Qué pasó? No apareció nada. A ver si... aquí falta especificar los paréntesis. De lo contrario, únicamente se hace la referencia a la función. Volvemos a ejecutar y ahí ya tenemos la primera área de texto. Aquí ya podemos escribir cualquier dato. Bien. De acuerdo. Continuaremos en el siguiente video. Empezaremos a crear los demás componentes de la interfaz. Hasta entonces.